¿Cómo te ves? ¿Estás satisfecha con tu apariencia? Soy de estatura media y tengo una figura esbelta. Bueno, también hago algo para mantenerme así. Suelo ir a clases de spinning una vez a la semana. Los fines de semana a menudo estoy al aire libre y me mantengo en movimiento. Tengo el cabello largo y ondulado de color castaño. Todavía no he pensado en teñirlo. Mis ojos son marrones y brillantes y tengo el rostro redondo. En general, estoy satisfecha con mi apariencia. ¿Cuáles consideras que son tus características internas más importantes? ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? Soy tolerante y servicial. Siempre cumplo mi palabra y guardo los secretos que mis amigos me confían. La mayoría de las veces estoy de buen humor. Sin embargo, no tolero bien las mentiras ni el egoísmo. Soy aventurera y sociable. Pero si alguien ve mi habitación, no diría que soy especialmente ordenada. Tiendo a ver las cosas de manera optimista, a veces de manera demasiado ingenua. ¿Quiénes son tus padres? Mi padre se llama Carlos Gómez y es mecánico de automóviles. Tiene su propio taller donde repara vehículos. Mi madre es farmacéutica y trabaja en una pequeña farmacia en el centro de la ciudad. Mis padres están en sus 40 años. En nuestra familia se puede hablar de una división de roles tradicional. Mi padre es el proveedor de la familia y mi madre se encarga de los niños y del hogar. ¿Estás orgullosa de tus padres? ¿Por qué? Por supuesto. Son personas muy trabajadoras y confiables. He aprendido mucho de ellos y recibido muchos buenos consejos. Nos educan a mí y a mi hermano para ser personas inteligentes y sobre todo independientes. Nunca he sentido que restrinjan mi libertad. Siempre podemos hablar sobre cualquier problema. ¿Tienes hermanos? ¿Cómo te llevas con ellos? Solo tengo un hermano que es 7 años menor que yo. Tomás está en 5º grado de primaria. Le interesa mucho el deporte y le encanta jugar al fútbol. Esto significa que durante los días de semana pasa bastante tiempo con sus amigos en el campo de fútbol. Los fines de semana tenemos tiempo para jugar juntos o visitar a nuestros abuelos. Creo que nos llevamos bien. ¿Tú y tus hermanos fueron al jardín de infancia? ¿Cómo recuerdas esos años? Sí, todos asistimos al jardín de infancia y de hecho al mismo. Tengo bonitos recuerdos de esos años. Las maestras eran muy amables. Recuerdo bien las actuaciones para el Día de la Madre o antes de Navidad. Siempre teníamos que cantar y bailar, y siempre teníamos mucho éxito. Solo no me gustaba la siesta por la tarde. En los últimos años de primaria se me permitía llevar a mi hermano al jardín de infancia y recogerlo de allí. ¿Qué escuela primaria asististe? ¿Cómo fue tu desempeño allí? Asistí a una escuela no muy grande en un entorno tranquilo, no muy lejos del centro de la ciudad. Me gustaba esa escuela. No tenía que estudiar mucho y aún así, tenía buenas notas. Estaba en una clase especial de arte, lo que significaba que desde 3er grado teníamos más horas de clase dedicadas al dibujo. ¿Tienes buenos recuerdos de la escuela primaria? Muchísimos, por ejemplo, aprendimos diferentes técnicas en las clases de arte como la cerámica, la fotografía y el tejido. Creo que era bastante hábil en el tejido. Mis trabajos se exhibieron tanto en la escuela como en la Casa de la Cultura, y estaba muy orgullosa de eso. Recuerdo mi clase con cariño. Éramos una comunidad unida.
A menudo hacíamos excursiones y caminatas con la clase. ¿Cómo decidiste a qué escuela secundaria asistir? Asistí a un instituto. En 8º grado de primaria ya sabía que quería seguir estudiando. Como me interesaban las materias de humanidades, decidí optar por el instituto. Mis padres también apoyaron esta decisión y me dijeron que así obtendría una buena formación general. Además, podía aprender idiomas extranjeros y profundizar mis conocimientos en informática. Me alegré mucho cuando supe que mi mejor amiga pensaba de manera similar. ¿Crees que tu decisión de entonces fue acertada? Sí, definitivamente. Terminé en una buena clase. Pasé mucho tiempo con mis compañeros durante esos años, gracias en gran parte a nuestro profesor de clase, que se dedicó mucho a nosotros, especialmente al principio. En mi expediente tengo calificaciones de notable y sobresaliente. Ya he realizado un examen de nivel intermedio en inglés, que es mi primer idioma extranjero, y también he obtenido la certificación ECDL en informática. Estoy bastante satisfecha con mis resultados actuales.